Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan claro? Sí, doctor, buenos días. ¿Qué puede iniciar la clase? Ya, buenos días. Un ratito voy a prender mi cámara. Muy bien. Me pueden visualizar también, ¿no? Ya, muy bien. A ver, señores estudiantes, buenos días con todos. Un gusto conocerlos a la nueva promoción de anatomía. Ha habido unos inconvenientes por la parte virtual, ya que he tenido que actualizar la laptop, una laptop, porque estoy con dos laptops ahorita, para que todos puedan ingresar, ¿no? Y tengan la posibilidad de tener más de 100 personas, porque cuando se llenó los 100 personas, ya no dejaba entrar a nadie más. Entonces, tuve que actualizar primero y esperar a que termine de actualizar la computadora. Muy bien, disculpen la demora. Quizás el destino no quería que también dicte. Y bueno, he tratado de hacer lo máximo posible que he podido para poder con ustedes realizar este introductorios el día de hoy miércoles. Y el día viernes creo que no hay ningún problema ya, porque todo al inicio siempre demora algunas cosas. Pido de que si no se instalan por una parte, se puedan instalar por la otra opción 2 del otro enlace, ¿ya? Y a la medida, los delegados, por favor, de cada área me van informando si es que hay compañeros o cuestiones que voy a estar dictando, quizás no esté atento a que no puedan ingresar, ¿no? Ese era también justamente el detalle. A ver, vamos a ver por acá. Ahorita estoy pidiendo, por favor, que nos colabore acá con la grabación. Delegada, ¿estás presente ahí? Sí, doctor, buenos días. Ya. Usted o cualquier de ustedes delegados, ¿ustedes creen pueden grabar la pantalla, por favor? ¿Ustedes creen? ¿Tienen esa opción ahorita? Eh, no, bueno, de mi parte no, yo tendría que conectarme con otro dispositivo si quiero grabar. En todo caso, bueno, nos hubiera avisado con anticipación. No sé si alguno de mis otros compañeros tenga. Bueno, en Ya, mi caso, me ahí parece está. que no tengo permiso para grabar. No, no, no. Hablo en función a su pantalla de la laptop o dispositivo que tienen ustedes. Y de hecho que tenían que dejarlo ahí con se está teniendo la sesión para que se pueda grabar, ¿no? Como les digo, he tenido que actualizar varias cositas, pero el Meet no se puede grabar ya. Anteriormente sí se podía grabar, ya no tiene esa opción. Y también prácticamente mi otro dispositivo no tiene tampoco para grabar. Entonces, esa es justamente la duda, ¿no? Por eso les pedía si que tuvieran esa opción. No, un ratito, por favor. No, no se puede. Ahorita no estaba viendo. No, no se puede. Doctor Matuda, creo que ya podemos iniciar, ya tenemos una delegada quien va a grabar la clase del día de hoy. Ya, entonces las fracciones como cuando iré diciendo o mencionando para que ustedes graben y le diga inician la grabación y paren, me hacen justamente caso a las indicaciones que le voy diciendo, ¿sí? Ya está bien, doctor, gracias. Muy bien. Ya chicos, muy bien, ahora sí. Ante todo, nuevamente, gusto conocerlos a toda la promoción de anatomía
2026. Sé que es la promoción 25, pero nosotros tratamos de mencionarlos en función a los años que van cursando, ¿no? Este año va a ser un año quizás diferente porque los sílabos han sido modificados y también según el llenado de las competencias piden seguramente ciertas capacidades que tienen que cumplir ustedes, ¿ya? En tal sentido, esta primera parte, este primer video va a ser justamente para dar indicaciones generales y con respecto a los introductorios, ver también la respuesta del público en este caso de los estudiantes, en saber que están interesados en que puedan recibir las introductorias. Recuerden que las clases oficiales son el 30 de marzo, muy bien, pero por cuestiones de apoyo y de consideración con la promoción, sabiendo que es un curso nuevo para ustedes, involucra también ciertos conocimientos previos, se considera eso, ¿no? Y a veces pensamos que va a ser igual que el primer año, no va a ser así. Muy bien, este año va a ser sumamente muy cargado, muy intenso, si queremos llamarlo así, y en función a esa intensidad se va a tener que uno alinear y acostumbrar. Entonces, estos introductorios van a ser un entrenamiento a lo que va a venir oficialmente para la siguiente semana, que empezamos con el capítulo de neuro, ¿ya? Pero bueno, esperemos de que les sirva bastante y sobre todo que entiendan cómo empieza el estudio de la anatomía humana. Muy bien. Bueno, mi nombre es José Guillermo Matuda Silvestre. Yo soy hice una maestría en neurociencias. Me dedico a la docencia de disección anatómica ya hace más de 2011. Yo soy promoción 2011, yo ingresé 2011, ¿no? Y de ese año que ingresé enseñaba a mis compañeros de mesa de práctica, ¿no? Y desde ahí prácticamente ha pasado ya más de una década y bueno, he aprendido algunas cosas, ¿no? Todavía me falta mucho que aprender, considero así, siempre la humildad de todo. Y bueno, esperemos de que las cosas que le pueda servir en el tiempo y en la historia les pueda ayudar a ustedes para que puedan aprender de gran manera. Muy bien. Bueno, entonces la primera indicación que se va a hacer es justamente, ¿no? Y como quedé con los delegados la vez pasada, las clases del curso oficial empiezan el 30 de marzo, pero se va a adelantar 2 semanas antes para el inicio, de manera que ustedes puedan recibir 2 semanas extra del capítulo que se ahorita, que es neuroanatomía, en la cual me voy a encargar yo. Y lo que sí le comentaba a los chicos, antes de que pasara toda esta situación del paro, de la suspensión de actividades por cuestión de recursos energéticos escasos, de siempre hacerlo presencial, ¿no? Porque la presencialidad evoca una expresión de interés al 100%, puesto que están presentes. Pero la virtualidad es una opción ya que pueda quizás ayudar a otra parte que sí se quisiera avanzar, ¿no? Entonces, eso todavía vamos a estar entonces quizás oficializando este fin de semana, porque la idea era empezar el día lunes de manera presencial, muy bien, en el anfiteatro anatómico de la Facultad de Medicina. Si no fuese así, todavía voy a analizar si eso va a ser factible que sea virtualmente. Así es que la parte introductoria, como les digo, es algo que ustedes le van a seguir de entrenamiento y puedan quizás ir haciendo ya sus resúmenes y repasos que puedan hacer. Muy bien. Entonces, lo que se haga el día de hoy, para el día de mañana, hasta la noche, se va a tener que presentar así, a mano, ¿no? Nada de tablet, nada de computadora, todo eso a mano. Muy bien. Hacer resúmenes en función a cuadros resúmenes y cuadros o esquemas respectivos si es que hay dibujos especiales, ¿no? Pero no quiero que sea tan extenso, ¿no? Una persona que tiene una capacidad de síntesis es que cuando resume en poco espacio, quiere decir que retenió mucho. Muy bien, y habló solamente de un tema, por ejemplo, ¿no? De la academia creo que tenemos ese conocimiento. Entonces, yo voy a aperturar un enlace Drive, muy bien, para que con sus apellidos y nombres y áreas, ustedes puedan subir y yo voy a tener que estar revisando quiénes están subiendo
y quienes no. Quienes suban estos resúmenes, tendré quizás un censo en que sí están interesados en que se haga la actividad, el inicio de clases, la siguiente semana y con el neuroanatomía. Si la respuesta es menos del 50%, entonces se sume y se piensa, muy bien, de que las clases van a tener que ser cuando empiece, ¿no? El 30 de marzo, ¿no? Como debe ser, puesto que la confianza y la aceptación lo ganan los estudiantes en sí, ¿no? Bueno, recordarles que todavía oficialmente no estoy prácticamente destinado al área de tecnología médica, pero como todos los años, trato de colaborar con el doctor Héctor Mondragón, que es el jefe de curso, y él trata de avanzar a lo que está organizando de cada año para que no tengan ningún percance porque ustedes son numerosos, ¿no? Y son 4 áreas específicas. Mientras que más ojos hay en la dirección del curso, es mucho mejor para ustedes. Si solamente se queda una persona en sí, lo más probable es que haya quizás percances al final del curso. Muy bien. Entonces, de esa manera se le está colaborando con el doctor Mondragón para que el curso se lleve de la mejor manera. Muy bien. Así es que valoren el tiempo, porque estas clases no me la están pagando. Muy bien. Es totalmente ad honorem y con el sentimiento de que ustedes puedan aprender. O sea, quiere decir que ahorita mi tiempo que estoy dando es voluntario, más que remunerado, se podría decir. Muy bien. Así que valoren el tiempo, por favor, y espero de que hagan sus resúmenes, ¿no? Para mañana, y yo ahí tendré mucha motivación, ¿no? El docente se mueve por motivaciones, aunque no lo crean, ¿no? Si en la práctica, en la teoría y en la práctica está dormido, apagado, todo tenso, o está prácticamente no tomó desayuno, quiere decir de que el docente también lo más probable es que no se motive, ¿no? Entonces, que no te extrañe mucho de que los docentes no te den al 100% lo que debes recibir, puesto que ustedes responden de esa manera. Muy bien, entonces yo te digo lo que puede venir y lo que puede ser según la experiencia que te voy diciendo. Muy bien, entonces, en función a esto, chicos, muy bien, y muchas cosas más, vamos a dar inicio a la primera parte. Va a haber 2 partes. Muy bien. Una con respecto a la introducción que va a ser la historia de la anatomía y la segunda parte, las generalidades de la anatomía en función a la terminología y a las ciencias. ¿Ya? Y el día viernes hagamos entonces la estructura esquelética completa, o sea, la distribución del esqueleto humano y también el tema de artrologías, que es el tema de articulaciones, ¿ya? He plasmado eso en estas sesiones, puedan avanzar y no tengan ningún percance en el momento que tienen que poder estudiar a tiempo, ¿no? O sea, y estos resúmenes te va a servir quizás para todas las áreas, ¿no? Para todos los capítulos, puesto que es la base de todo. Muy bien, listo. Entonces, este pequeño video ha sido justamente indicado para que ustedes se orienten en lo que van a hacer del día de hoy al día de mañana. Muy bien. Los PPTs no se van a entregar. Muy bien. Por mi persona no se van a entregar. Los videos, por eso que van a ser sus sustentos en adelante. ¿Ya? Los videos ayudan mucho. Muy bien. Y nos aseguran de que ustedes revisen otra vez el video. Muy bien. Puesto que cada año he grabado los videos N veces, tanto presencial como virtual. Y a veces yo tengo la opción de visualizar quienes pueden visualizar los videos. Y hay personas que nunca han visto los videos, ¿no? Entonces, eso también lleva un poco a la reflexión y un poco iniciativa en el periodo de toda esta experiencia que tengo, que en esta oportunidad no se va a repartir las diapositivas, solamente los videos. Muy bien. Ahora, si la promoción se comporta de manera elocuente y responsable desde los introductorios, ¿no? Hacia la parte de adelante, puedo pensarlo en dar las diapositivas. Pero en adelante, las diapositivas, y si por ahí ya se han pasado por otras promociones, ya con esa trabajarán, pues no lo sé, ¿no? Pero para este año, solamente vamos a proporcionar los videos. Muy bien.
Así es que el Otomo Dragón sí creo que va a dar su dispositivo, así que no sé si él lo va a repartir. Pero con respecto a lo que yo dicte, todo solamente va a ser mediante ¿qué? Videos, nada más. ¿Ya? Entonces voy aclarando ese punto para que no haya ni malentendido o inconveniente y ustedes mismos pueden organizarse sin dificultades. Muy bien. Ya saben que al inicio van a tener que utilizar todo su straff, ¿no? O su straple de uniforme completo, el azul. Delegada, ¿cómo era el nombre del color de su uniforme de ustedes? Celeste acero, color tecnólogo. Color aceros, color tecnólogo. Muy bien. Bueno, es lo mismo, prácticamente. Ya, entonces, con respecto a entonces ese punto, ese uniforme va a estar siempre pactado presencialmente y virtualmente. Ahorita no estoy pidiendo que sea obligatorio que prendan las cámaras, pero sí me gustaría que estén presentes con cámaras encendidas. Entonces, siempre esté conocido por tu interés, y tu interés es cuando estés al 100%. Virtual, ¿cómo te manejas cuando estás al 100%? Encendiendo tu cámara. Cuando no enciendes tu cámara, puedes estar atento, puedo pensar que sí estás, pero también puedo pensar que no estás. Entonces será 50-50, ¿no? Y también es algo, ¿cómo se puede decir? No personalizado, ¿no? Puesto que solamente pensamos que estamos hablando con la pantalla y eso no es productivo en tal caso. Muy bien, en lo personal, yo siempre prendo mis cámaras en toda reunión que yo tenga, puesto que la experiencia me ha enseñado de que exijo a mí mismo cuando pongo al límite o pueda generar una discordancia conmigo mismo y distraerme en otras cosas. Te lo digo así, si estás echado en tu cama, es un mal lugar. Si estás echado en tu sillón, es un mal lugar. Es una mesa, un cuaderno, un lapicero, bien sentado ahí. ¿Por qué? Porque la va a ser la única manera que tú haciendo aprendas. Si las personas creen que solamente escuchando y viendo van a aprender, no es así. Es escuchando, viendo, haciendo y reproduciendo y hablando en voz alta también. Este es cuando hacen sus repasos, ¿ya? Entonces, estimulen todos los sentidos. Cuando tú estimulas más sentidos, es mucho mejor. Cuando el estímulo no se hace pactado, lastimosamente no sale bien. Muy bien. Y va a tener sus batas blancas encima con su insignia, con su nombre bordado. No quiero otras batas que no sean de la institución, por favor. No se le va a dejar ingresar, simplemente, o se le deja ingresar, pero no tienen asistencia y punto, ¿no? Porque no existe ese estudiante. Tiene que hacer su identidad propia, su perfil profesional, que es San Marcos. Por alguna cosa están en esta casa de estudios. Vanessa también va a depender justamente de cumplir las cosas como se debe ser, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a pedir esa cosa. Y también, delegada, en la reunión hablamos de los materiales que se necesita por cada mes de práctica, ¿cierto? Así es, ya se les comunicó ya el mes pasado. Perfecto. Entonces, si ya saben de que los materiales que se van a necesitar en cada mesa de práctica, eso tiene que ya estar pactado y no tiene que haber ninguna discordancia en función a ese día de práctica. Si alguna cosa que no cumplan los grupos de práctica de los estudiantes, se asumirá de que el grupo es responsable. Entonces, por la culpa o por la falta de algo, todo el grupo asume la responsabilidad, por supuesto. Muy bien. Así es que esperemos de que todo vaya bien. Su sección, sus alfileres, sus colores acuarelados, sus tizas, sus pabilos, sus alfileres y todo eso que hace falta para la práctica. Espero que todo lo tengan ya claro con los delegados. Muy bien. Los delegados me tienen que hacer justamente cualquier pregunta para que no tengan ningún inconveniente. Muy bien. Acá dice, a ver. La delegada me dice, lo que está faltando es la lista de quienes están conformando dichas mesas. Muy bien. En este caso, como ya no he vuelto a reunirme con los delegados, lo iba a hacer todavía para este fin de semana, pero de una vez voy diciendo, voy a enviar un formato de Excel. Yo sé que cada un delegado debe tener su formato, perfecto, me parece bien, pero el formato que yo voy a enviar de Excel para cada área va a llenarlo esos datos respectivamente. Esa es una lista provisional, porque yo asumo que todavía no han hecho su matrícula, ¿cierto? Todavía no han hecho la matrícula. Bien, ¿me confirman, por favor?
han hecho la matrícula. Entonces, si no han hecho la matrícula, entonces quiere decir que va a ser listas provisionales. Porque hay compañeros que sí van a estar de un inicio y hay compañeros que se van a retirar, ¿no? Se van a retirar o van a reservar su vacante o su ciclo por X motivos. Muy bien, entonces de esa manera se va a poder desarrollar ese tema del curso. Muy bien. Entonces, el tema de folders también en la parte presencial va a estar incluido justamente estas clases introductorias por si acaso. Muy bien. Entonces, por cada capítulo y este grupo de clases va a ser todo lo introductorio, ¿no? El día de hoy miércoles y el día viernes. Todo va a estar en la primera parte y luego ya vienen los capítulos 1, 2, 3, 4, prácticamente como una unidad cero, ¿no? Pues ahí la he puesto en la pantalla y dice unidad cero. Muy bien. Y he tratado también de modificar y elaborar algo más interesante para este año, como una promoción con un nuevo esquema didáctico, si quiero llamarlo así. Muy bien. Muy bien. La persona que está grabando delegada, por favor, que corte la grabación ahorita y inicie otra, por favor. ¿Me avisas? Ya está. Ya, ahora sí. Iniciamos entonces con una nueva grabación. Muy bien. El tema, la introducción número 1A. No sé si quiere llamarla así, porque ya van a ser 2 partes. Y vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Listo. Entonces estamos en el tema de la historia de la anatomía humana. Muy bien. Vamos a ver por acá. Cualquier cosa me pueden preguntar, por favor. Pueden levantar la mano, sobre todo para que se escuche el sonido de levantada de mano y podamos quizás hacer una detención en lo que pueda estar pasando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Historia de la anatomía humana. Ahí está. Vamos a hacer entonces el tema, ¿cómo empieza la anatomía humana? ¿No? Ahí le dejo un enlace, porque todo lo que se desarrolle siempre tiene que estar, no dicho, no te enseño lo que me acuerdo, sino tiene que estarse en base científica, ¿no? Cuando la persona te dicta una clase y solamente te dicta lo que se acuerda, se nota. Y una persona que se te dicta con el sustento que debe ser, es así, prácticamente se ve que está programado y estipulado porque hay un orden específico. Muy bien. Entonces, recordamos que esta imagen que vemos acá son los tiempos de la Edad Media. Esos sombreros, esos famosas collarines, ¿no? Son los famosos o son las personas que la llevaban en función porque eran supuestamente vestimentas de la media actual en ese tiempo y que decían de que tenían conocimiento o eran eruditos, ¿no? Entonces, ese tema del estudio del cuerpo humano nace de muy antigüedad atrás, muy bien. Entre esos, la parte de la cultura egipcia, muy bien. Ahorita vamos a detallar esa partecita un poquito. Pero de esa cultura egipcia se suponía que la anatomía o el tema que involucra quién mueve el cuerpo humano, que hay esa parte profunda que dice de que el cuerpo humano funciona de tal manera, o dónde está la inteligencia, ¿no? Dónde está el alma, decían, ¿no? Entonces, por esa curiosidad que tenía el ser humano, entonces estuvieron estudiando en el tiempo y según lo que se creía, iban avanzando en estudios. Muy bien. Entonces, esta imagen como que representa un punto clave, porque desde la edad antigua, pero a la edad media, es la que toma más repercusiones o toma más peso la anatomía humana como estudio oficial. Muy bien. Entonces, yo les invito a que puedan revisar ahí en el drive, que va a haber un drive, ¿no? Del curso, en donde voy a poder compartir ciertos materiales para que ustedes puedan leer. Muy bien. Voy a tratar que sea en español, pero algunas cosas actuales mayormente están en inglés, ¿no? Entonces, y a veces cuando queremos actualizarnos algunas cosas tenemos que buscar cosas en inglés. Muy bien. Y tenemos que aprender inglés por lo menos, ¿no? Por lo menos a mí no me gustaba mucho. Pero aprender a leer literatura actualizada, científicamente validada,
sobre todo en páginas indexadas, que la máquina de investigación. Sí, sí es muy importante, ¿no? Así es que tomen en cuenta ese punto y ahí voy a dejarles, prácticamente la diapositiva anterior ahorita que hemos pasado, estaba el enlace, ¿no? Entonces, copiando solamente el enlace se puede justamente realizar esos fenómenos, ¿no? O revisar esas cositas de la historia, cómo inicia la anatomía humana. Muy bien. Ahora, la descripción, como te decía, viene hace miles de años desde Egipto. Muy bien. Y en Egipto justamente venía quién provocaba ese movimiento de vida en el cuerpo profundamente hablando. Muy bien. Y en el tiempo de Egipto, junto con la antigua Grecia, aparecen los grandes filósofos. Muy bien. Como Almeón, Empedocles, Hipócrates, Aristóteles y toda esa gente. Muy bien. Entonces, desde esa época antigua, hace que el conocimiento anatómico alcance un cúspide y un representante de la época de la edad Grecia era el señor Galeno. ¿Quién era, profesor? El señor Galeno. El señor Galeno, por su nombre, su mismo nombre lo dice, ¿no? Prácticamente, ¿a qué carrera le dicen los galenos de la salud? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿A qué área de la salud le llaman los galenos de la salud? ¿Ustedes qué dicen? Los médicos, efectivamente, son aquellos que, como dice Jorge, a los médicos se le llaman los galenos, ¿no? Si tú vas a poner la escuela galénica, si quieres llamarla así, justamente vienen por el señor Galeno, ¿no? Que es uno de los representantes de la edad antigua. Entonces, ese nombre está estipulado desde esta época en sí, muy bien, en donde justamente la práctica médica y disecciones animales como monos, bueyes y otros se hizo muy común en esa época. Muy bien. Entonces, para entender un poco más, ¿qué tenemos que hacer? La línea cronológica de la anatomía. Muy bien. Esa línea cronológica empieza con quién? En Egipto, hace 1600 años antes de Cristo, con los papiros quirúrgicos de Edwin Smith. Muy bien. En donde especifica cómo reconocían el corazón, los vasos, el hígado, el vaso. Una cosa son vasos sanguíneos con V y otra cosa es vaso, ¿no? Con B y Z, que es esa estructura que hace la limpieza del corazón, la hematocateresis, y los vasos que transportan lo que es la sangre arterial y venosa. Muy aparte de los vasos linfáticos que transforman linfa. Los riñones, hipotálamo, útero y vejiga, ¿no? Entonces, los inicios de esos estudios fue justamente con estos. No quiere decir que Edwin Smith estudió, sino que encontró el señor Edwin Smith, encontró los papiros de Egipto y en donde se tradujo el estudio de los primeros órganos por primera vez hace 1600 antes de Cristo. Luego hubo otros papiros 50 años después, los papiros de Ebers, muy bien, que es un tratado egipcio en donde señala cómo el corazón es el centro suministro de la sangre y que el único a él se encuentra vasos de todo el cuerpo del miembro humano. Lo que quiere decir que el tema de la circulación sanguínea y del aparato cardiovascular estaba desde la época antigua, exactamente de la edad egipcia, sin saber los conocimientos actuales que se conocían, ¿no? Prácticamente. Muy bien. Luego aparece la edad antigua, la era de la parte de Grecia, ¿no? La helénica, si quieren llamar así, ¿no? Tres importantes monjes conocedores de la época. Almeón, primer disector, si quiere llamar de animales, de manera anatómica, en donde identifica el nervio óptico y las trompas de Eustaquio. Ya vamos a conocer estos términos y quiero que sepa desde qué tiempo empiezan a producir esos nombres, ¿no? Empedocles, acá está el señor Empedocles, ¿no? Consideraba que la sangre era el que le daba calor innato y argumentaba que el corazón era el órgano principal del cuerpo y fuente de la neuma.
¿Qué es fuente de la neuma, profesor? Es ese que se refiere al aliento que produce el movimiento del alma, ¿no? Entonces, es el tema de alma, empieza a aparecer los esbozos de esta época, que se distribuía por todos los vasos sanguíneos. O sea, seguía justamente en saber y acomodaba el conocimiento antes de que parezca Galeno, ¿no? Porque no estamos viendo a Galeno. En la época Grecia, en su representante máximo, uno de ellos es Galeno, pero todavía no está presente. Pero acá están los esbozos de la parte circulatoria. Hipócrates, con su tratado del Corpus Hipocrático, recoge justamente numerosos textos médicos que había ya pasado en su época y muestra una comprensión estructural musculoesquelética, o sea, su estructura muscular y de los huesos empieza a entenderlo más Hipócrates. Muy bien. Y la función de los órganos como los riñones y su obra sobre el corazón, sobre todo. Mirá, todos seguían en función a según el corazón. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el corazón se vuelve como que el centro del alma y de la inteligencia. Muy bien, desde esa época. Entonces quiere decir que el que te daba vida era el corazón, ¿no? Entonces, porque la edad egipcia en sus tratados especificaba eso. Entonces, Hipócrates reconoce esos conocimientos previos. Muy bien. Luego, aparece Aristóteles, muy bien, donde trabajó con disecciones anatómicas biológicas, pero sobre todo que implanta la anatomía comparada. Entonces, Aristóteles con su anatomía comparada, ¿qué dice? Ah, ya, mira, ¿qué es esto? Esta es la ala de un ave. ¿Esto qué sería? El miembro superior de un ser humano. Entonces, ¿qué es? ¿Tienen la misma estructura? ¿Cómo es mi estructura? No, este es ala, este es miembro superior. Pero tiene óseamente, parecidamente, ¿son iguales? Sí. O sea, son semejantes, pero no son iguales, ¿no? No son equivalentes, son solamente parecidos, pero sí tienen la misma configuración esquelética, ¿no? Tienen cúbito, un radio, un húmero, igualito, ¿no? Prácticamente entendiendo la anatomía comparada, o por lo menos hacerlo en función a los monos con los seres humanos, que serán prácticamente iguales. Muy bien. Praxógoras pudo haber recibido primero sin identificar la diferencia entre arteria y venas. O sea, prácticamente él dijo, ¿no? Esto no es, este es arteria puede ser y este puede ser vena. En donde él no le pone el término arteria ni vena, ¿no? Sino asume que hay dos vasos diferentes. Uno de una textura y otra de otra textura. ¿Quién lo dijo? De la antigua Grecia, Praxágoras. Muy bien. Y esto hace que haya distinto en la hipótesis de que la arteria transporta, decía él, ¿no? Él decía que transporta un aire, mientras que las venas transportan la sangre, ¿no? Que actualmente sabemos que es totalmente incorrecto, ¿no? Pero solamente el pensar de que las arterias transportaba el aire y la sangre era transportada por las venas, no. Las arterias y venas actualmente sabemos que transportan sangre. Muy bien. Hierófilo, ahí cuando hagamos de la anatomía van a conocer nombres muy interesantes, ¿no? Porque son epónimos. La palabra epónimo significa sinónimo, por ejemplo, ¿no? Entonces estaba apuntando, ¿no? Ah, epónimo significa sinónimo, si quiere llamar así, ¿no? Hierófilo prácticamente es un gran representante porque forma la primera escuela anatómica de Alejandría, de ese tiempo, Alejandro Magno, ¿no? Entonces, él hace justamente junto a un estudioso que era Erasístrato, quienes obtuvieron permiso para hacer sesiones en vivo y vivisección también, ¿no? En criminales condenados en Alejandría, o sea, prácticamente lo disecaban vivos, ¿no? Bajo el auspicio de la dinastía ptolomeica, y Hierófilo dijo que el corazón era el sede de la inteligencia. Mira, o sea, quiere decir que tu cerebro está en el corazón. En ese tiempo no se sabía que el cerebro, porque no había todavía ese entendimiento, de que el cerebro estaba en esa posición. Muy bien. Luego aparece el más representante de todos, ¿no? Si tú dices la edad antigua, ¿cuál es su representante de la historia en anatomía humana? Es el señor que Galeno. Muy bien. Galeno tiene muchos estudios porque prácticamente junta, ¿o no? O escribe dos grandes obras anatómicas, una sobre procedimientos anatómicos
y otro sobre el uso de las partes del cuerpo humano. Entonces quiere decir como que esto sería ¿qué? Algo quirúrgico, y esto sería ¿qué? Algo como la fisiología humana, porque te dice el funcionamiento de la parte del cuerpo humano, ¿no? Y recopiló gran parte del conocimiento obtenido de sus predecesores. Muy bien. Ahora, la información contenida de estos tratados también convirtió que durante estos movimientos, vamos a llamar así, ¿no? Que fueron cuestionados, o toda esta información que había recopilado Galeno, según su creencia de su tiempo en la Edad Antigua, en la Edad Media va a aparecer representantes como Vesalio, Andreas Vesalio y Harvey Will, o Willis Harvey, ¿no? Que son dos representantes de la Edad Media. Uno justamente de la parte francesa y otro representante de la ¿cómo se dice? Del país inglés, inglés o Inglaterra, ¿no? Entonces, con ellos dos, cuando van a hacer sus estudios años después, siglos después, van a recusar mucho lo que dijo Galeno, no van a estar de acuerdo. Y gracias a esos dos señores aparecen escuelas, ¿no? Escuelas anatómicas importantes. Por eso que tú vas a ver en la anatomía humana, tú vas a ver que una gran variedad de nombres. Y tú vas a ver los epónimos o sinónimos de una estructura, ¿no? Cuando tú me dices, profesor, por ejemplo, profe, ¿cómo se le llama a las tubas ováricas, ¿no? O tubas uterinas, a las trompas de falopio, ¿muy bien? Esa palabra, trompas de falopio, la palabra falopio es un apellido, por ejemplo, ¿no? Entonces, entender ese proceso del nombre quiere decir que tuvo que tener un precedente. ¿Cuál es? Las escuelas anatómicas. Y las escuelas anatómicas empiezan de la edad antigua, con la escuela galénica, ¿no? La escuela galénica es la escuela que proporcionó Galeno, prácticamente el gran representante. Pero en la Edad Media aparecen dos escuelas grandes, que es la escuela francesa y la escuela inglesa o anglosajona. Y vas a ver que hay términos franceses traducidos y ingleses traducidos. Entonces, es una cuestión solamente de tener una jerarquía. ¿Por qué aparecen esos nombres? Profesor, ¿por qué tantos nombres tan desgraciados que son? Pues tenemos que llegar hasta dónde? Hasta esta época actual, en donde ya no se maneja una escuela tradicional o clásica, sino que se maneja una escuela actual y moderna, ¿no? Ya no contemporánea, estamos en la época moderna. Muy bien. Y además, Galeno refiere, ¿no? Que el corazón, según él, mantenía el cuerpo caliente, interesante, y mezclaba los dos tipos de sangre a través de poros de la pared que separa los ventrículos izquierdo y derecho, ¿no? Y también propuso que el calor del corazón era lo que permitía a los pulmones expandir e inhalar el aire. Una parte estaba de acuerdo. ¿De qué? De que el corazón producía el calor en el cuerpo, por supuesto, eso tiene mucha razón en fisiología humana. Vamos a entender que cuando el corazón hace que el movimiento de que, y luego que hace, o sea que acelera el latido cardíaco, ese latido cardíaco aumenta para aumentar el calor o la fricción de la sangre en las paredes de las arterias. Pero es indirecto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, él asumía de que el responsable era el corazón, pero el corazón es indirectamente responsable del calor en sí, ¿no? Sino que el corazón acelera para que aumente el flujo sanguíneo, y el flujo sanguíneo es el que provoca el calor, que es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la delegada, por ejemplo, la señorita Falcón, viene un chico y se le declara. Muy bien. ¿Tú qué harías, Falcón? Nada. ¿Qué haría? No sé, o sea, es un chico que no te gusta, no te gusta, o vamos a decir, sí te gusta, ya, vamos a poner, a un chico que te gusta y te dices, viene el chico, viene y dice, ¿sabes qué? Sí, Cristina, me gustas mucho, te dices, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? ¿Cómo te pones tú? Uy, yo me sonrojo, siento que mi corazón se va a salir de mi pecho
Dice la delegada que se le sale el corazón del pecho, así dice, ¿no? Late muy rápido, y pero sí, por favor, Falcón, que no sea de la promoción, ¿ya? Por favor, las promociones que sean tranquilas, no se metan con la promo. Profe, que fue mi primer año, por favor, no sea así. No, es que acuérdate, si no funciona, lo vas a ver 5 años, ¿ah? Conste, te voy avisando, ¿no? Cuando no algo no funciona, verlo todos los días, qué pena. Y encima lo ves con otro u otra. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Muy bien. Entonces, lo que hice la delegada es cierto, ¿no? Profe, yo como que me palteo, ¿no? Me pongo sonrojada, me pongo roja. ¿Y eso qué es, profesor? Producto que el corazón activa el sistema parasimpático y el sistema parasimpático se prepara ¿para qué? Para prepararse a lo que pueda venir. Y el parasimpático se va a activar en función a que aumenta la frecuencia cardíaca, empieza a liberar endorfinas internamente y prácticamente hay una explosión interna, si es que le gusta a la persona, por supuesto, ¿no? Y se prepara para un acto fisiológico natural, ¿no? Que es justamente la reproducción en sí, ¿no? Y cuando hagamos ese tema, el tema de pelvis, por ejemplo, el aparato o el sistema nervioso autónomo parasimpático es el responsable de este suceso, ¿no? Prácticamente. Bueno, entonces dejamos un ratito a la delegada en paz, tranquila nomás, que esté tranquila escuchando la clase. Ella no va a tener a nadie hasta que acabe la carrera. Acá también supongo que todos harán lo mismo. Muy bien, y no se van a distraer en su objetivo de la carrera. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito entonces de dónde, de la Edad Media, ¿no? La Edad Media aparecen los mundos Persia y árabes, ¿no? La Persia actualmente, ¿quién es Persia actualmente, profesora? Irán, aunque no lo creas. ¿Quiénes son actualmente Persia? Irán, ¿no? Irán actualmente, había unos estudiosos en esa época, en donde Abu Bakr al-Razi, así se le dice, ¿no? Puso las dudas sobre Galeno, dice, ¿no? En donde crea justamente un tratado anatómico de 26 secciones, divididas en secciones sobre estructuras, huesos, nervios, músculos, venas, arterias, órganos, etc. Y siguió a Galeno en muchas de sus descripciones anatómicas, pero también opuso y mejoró sus descripciones en muchas otras. Es un gran aporte, ¿no? Siguió mucho a Galeno, pero dijo, no creo que sea así. Y en sus estudios identificó que no era así. Y también uno que era Ibn al-Nafis, ¿no? Así se le dice, el padre de la fisiología circulatoria. Qué interesante, ¿no? Él es uno de los pioneros, se puede decir, porque entiende en su, vamos a llamarlo así, cómo funciona la circulación pulmonar derecha, que es anterior, y prácticamente entiende ese fenómeno, cómo la sangre va del corazón al pulmón, y asumo que también entenderá cómo del pulmón regresa al corazón. Entonces sería como el padre de la fisiología circulatoria, un árabe llamado Ibn al-Nasif, ¿no? Prácticamente. Pero el que prácticamente revoluciona en la época media va a ser William Harvey, que ahorita vamos a hablar de él. Hizo una cosa muy interesante. Muy bien. El de Motus Cordis. Ahorita vamos a ver qué es eso, profesor. Todos esos nombres son en latín, porque las dos escuelas que te decía, la escuela francesa y la escuela inglesa o anglosajona, que empieza en la Edad Media, prácticamente todo lo van a aceptar en latín. Actualmente ya está traducida esos términos para que haya socialización en todo el mundo. Pero para llegar a eso, estamos viendo que aparecen personas especiales. Muy bien. Luego, profesor, ¿dónde está? Acá está. Muy bien. En Italia aparece dos elementos o dos estudios, vamos a poner así, ¿no? Dos importantes fenómenos, ¿no? Mondino de Lucy y Leonardo da Vinci, muy bien, en donde prácticamente disecciona él mismo, muy bien, realizó la disección él mismo, lo que convirtió que los primeros
pocos, ¿no? En un enfoque práctico. O sea, prácticamente él hizo disecciones que dijo que diseccionando las cosas, yo creo que por partes podemos estudiar. Prácticamente él sería el responsable de iniciar las disecciones, un enfoque práctico para enseñar la anatomía humana, 1315, en Italia. Entonces, si ustedes van a aprender en la mesa de práctica, prácticamente el esbozo inicial, ¿dónde fue? Con Mondino de Lucy. O sea, él dijo, vamos a estudiar la mesa de práctica, hay que diseccionar todos juntos acá. Entonces, él dijo prácticamente que con eso podemos hacer el estudio mejor detallado. Leonardo da Vinci, un revolucionario de su época también, muy bien, porque hizo dibujos anatómicos que representaban la forma humana ideal. Inicialmente adoptó la comprensión aristotélica de la anatomía, luego estudió a Galeno y adoptó los enfoques más empíricos, esa es la parte real, muy bien, pero justamente confiando justamente completamente su propia observación directa, ¿no? Hizo aproximadamente 750 dibujos de los, prácticamente lo que hizo las representaciones, y aunque no lo crean, muy bien, prácticamente no tomaron en cuenta sus dibujos hasta que murió, muy bien, puesto que el Papa León X en esa época no permitió de que se haga justamente el más estudios con respecto al dibujo, porque era como una profanación al cuerpo humano, ¿no? Y lastimosamente en la época media es también una época de estancamiento científicamente hablando, puesto que apareció el tema de las monarquías, ¿no? El tema de eres caballero o te dedicas a Dios o te dedicas a servir a tu rey. Pero la parte científica era como una abominación de esa época cuando aparecen los papas, sobre todo eso. Muy bien. Listo. Entonces, en Bélgica, en Edad Media, aparece Andreas Vesalio, 1543, con su obra magnífica de Humani Corporis Fabrica, muy bien, donde cuestiona las enseñanzas anatómicas de Galeno. Él se opone radicalmente a todo lo que mayormente enseñó Galeno, argumentando que se basaban en observaciones de otros mamíferos, porque claro, Galeno hizo estudios en muchos animales, muy poco en humanos, y esa comparación no era la mejor dicha, ¿no? Entonces, incluía una serie detallada de explicaciones y vívidos dibujos en partes anatómicas del cuerpo humano. Quiere decir que Andreas Vesalio fue uno de los primeros que esquematizan el cuerpo humano para que podamos estudiarlo de esta manera. Muy bien. Entonces, representante inicial más importante de la historia, ¿quién es? Te dicen, el padre de la anatomía humana. Te van a decir, Edad Media, Andreas Vesalio. Siempre es el más representante de todos. Muy bien. Muy bien. En la Edad Moderna, John Hunter, que fue un anatomista prácticamente, pagó un suministro regular de cadáveres para su escuela anatómica en el siglo XVIII. Muy bien. Pero, o vamos a poner así, ¿no? Era tanta la demanda, muy bien, que aprobaron leyes similares a la ley de asesinatos de Inglaterra para satisfacer la demanda de cadáveres frescos y reducir la delincuencia. Qué interesante, ¿no? Este estudio, chicos, ¿se escucha el audio bien, no? ¿Se escucha el audio bien, chicos? ¿Me confirman? ¿Me confirman, chicos? ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha, profesor. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? En la edad, vamos a poner así, en esta edad moderna ya prácticamente iniciando, vamos a ver de que John Hunter, muy bien, va a tomarse, vamos a decir, se va a agarrar de las leyes creadas en esa época de Londres. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? Tú robabas un pollo, vamos a ver, tú robabas un pollo,
¿Qué te decía? Ah, no, ladrón, a la horca, pum, te colgaba y pa, te iban a disecar. O sea, prácticamente no tenía juicio, no había nada, o sea, no puedes hacer nada que no sea legalmente hablando, porque si no estabas destinado a que seas disecado en la primera instancia. ¿Tú qué opinas de eso? Que te disequen solamente porque dijiste, es como fuera acá, ¿no? Por ejemplo, si un chico en la esquina te roba un celular, no, ladró el celular, bueno, hay que mandar a la horca, se la horca y lo mandamos a disecar la mesa y se del anfiteatro. O vamos a poner así, ¿no? Tu compañero te quitó tu pan y se robó. No, prácticamente el señor ha robado el pan de pollo, así que hay que colgarlo y hay que mandarlo a disecar. O sea, esa era la condición, o sea, las leyes de esa época, la ley de asesinato de Inglaterra, era justamente que cada persona que cometía un crimen estaban destinadas a ser disecados para estudios anatómicos. O sea, era muy radical. Entonces, hay que tomar en cuenta que en esa época justamente fueron gran masividad de cosas, ¿no? De que se pudo quizás evitar, pero era la época, ¿no? Por justamente la demanda, ¿no? La demanda de cadáveres frescos y reducir la delincuencia, por supuesto, era su justa o su supuesta, vamos a poner, justificación de que no necesitamos cobrar cosas, que todos los que son delincuentes hay que mandarlos a disecar. Bueno, estoy de acuerdo hasta ahorita, ¿no? Muy bien, entonces los países permitieron a las instituciones utilizar cuerpos no declarados como indigentes, reclusos y personas en hospitales psiquiátricos y de beneficencia para esa disección. Imagínate, todos ellos iban destinados totalmente a la disección con John Hunter, ¿no? Un anatomista conocido de su siglo XVIII. Muy bien. Ahora, en Francia, Inglaterra y Reino Unido, ¿no? Que es prácticamente en esa edad moderna, muy bien, en la edad moderna, aparece justamente la escuela francesa, ¿no? La escuela francesa, muy bien, con la ley de 1794, donde prácticamente se creó prácticamente las técnicas diagnósticas apropiadas con un enfoque numérico de enfermedades y terapéuticas, justamente después de la Revolución Francesa, ¿no? Inglaterra, que justamente aparece en la escuela inglesa con William Harvey. Él es conocido por el de motus cordis e insanguinis. ¿Por qué, profesora? Porque es conocido él por su escuela inglesa. Hermana. Muy bien. Los diseca. Y gracias a la disección de su padre y de su hermana, él observó la sangre circulante a través de esa disección de sus cuerpos, que de hecho que fallecieron primero, pero estudiaron cómo era el recorrido de la sangre, ¿no? Gracias a William Harvey sería para mí uno de los primeros pioneros de anatomía circulatoriamente hablando. Muy bien. Muy bien. Ahora, en el Reino Unido, muy bien, el Parlamento británico aparece con la Ley de Anatomía de 1832, donde que estableció un suministro adecuado legítimo de cadáveres al permitir la disección legal de asesinos ejecutados. Ahí justamente que le decían, ¿no? Que con esa época prácticamente diseccionar el cuerpo se consideraba un castigo peor que la muerte, ¿no? Entonces, muy tétrico en esa época para que podamos quizás entender que sea humanamente aceptable, ¿no? Recuerda que, recuerda que la edad moderna empieza con la Revolución Francesa, ¿no? 1779, si no me equivoco, ¿no? 89, creo que. Entonces, de esa época empieza a tener cambios drásticos y sobre todo científicos a nivel anatómico, pero eran muy inhumanos, si quiere llamar así, tomando en cuenta a las personas que quizás cometen errores, pero bueno, era el pensamiento de esa época. Muy bien, y justificar su necesidad de productos. Muy bien. Uy, un ratito, a ver, déjame ver. Creo que no se puede. Un ratito, chicos. ¿Se sigue presentando o se cerró, chicos?
Se sigue presentando, profesor. Ah, ya, sí, ya. A ver. Un ratito que hay chicos que quieren ingresar. Acá hay uno. Y acá hay otro. Muy bien, ahora sí. Ujú. Ya, muy bien. Ahora, aparece en la región de Florencia y en varias partes de Europa, por supuesto. Muy bien. Reconocidos nombres que vas a ver en todo el estudio de la anatomía. Por ejemplo, el señor Malpighi, Marcelo de Malpighi, que es considerado como el fundador de la anatomía microscópica. Entonces, si te digo que es anatomía microscópica, aquí nos tenemos que evocar prácticamente. Nos tendríamos que evocar a lo que es el estudio de la histología por primera vez, donde se va a estudiar los tejidos orgánicos y biológicos, ¿ya? Vamos por acá ahora. ¿Dónde está? Ya. Y teniendo una gran capacidad de observación, estudios de plantas, insectos, tejidos animales, embriones y órganos humanos al microscopio. Fue el primero en descubrir los capilares mediante un microscopio con lentes convexos, descubriendo unas formas estructuradas en forma de tubos o canales, dicen, ¿no? Luego aparece Niels Stensen, que estudió la anatomía de ganglios linfáticos y las glándulas salivales. Gaetano Zumbo desarrolló la técnica anatómica de modelos en cera. Y Antonio Valsalva, son nombres, ¿no? Fundador de la anatomía y fisiología del oído. Por ejemplo, los senos de Valsalva, ahí también, los senos de Valsalva, eso cuando tú veas nombres que hemos hablado, ¿no? Vesalio, Galeno, Valsalva, Nils, Malpighi, son nombres de representantes insignias, se quiere llamar así, ¿no? Insignias de la época en la que quizás propusieron algo y ayudaron en algo y solamente dijeron, vamos en su honor a ponerle ese nombre, ¿no? Entonces, pero actualmente ya se entiende de otra manera los nombres anatómicos, ¿no? Ahora se tiene que entender la nomenclatura moderna anatómica, ya no la clásica ni tradicional, que es ponerle nombres de personas célebres según la forma que tienen, o simplemente según el derivado de latín, ¿no? Pero prácticamente algunas cosas se han perpetuado en el camino. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, en la Edad Media moderna hasta la contemporánea y actual, muy bien, siguieron apareciendo personajes que propuso o que sumaron a esta parte, que es Giovanni Battista Morgani, ¿no? Por ejemplo, que hizo la anatomía patológica por primera vez, ¿no? Los síntomas pre-mortem, y luego estudiaba la anatomía de ese lugar que estaba enfermo. Entonces, él prácticamente dijo la anatomía patológica, ¿no? Por esto, él prácticamente sería la opción de todos los estudios. Franklin Painemal, muy bien, introdujo el rigor científico y promover el aprendizaje centrado en el estudiante, estableciendo nuevos estándares de la enseñanza anatómica. Con él empezaría la escuela americana. Con él empezaría, ¿qué? La escuela americana. Entonces, si vemos de la historia media, moderna y contemporánea a la actualidad, vamos a ver tres escuelas bien marcadas, o una escuela antigua, de escuela galénica, en la cual ya no es estudiada, por supuesto, pero la que todavía se toman en cuenta según las federaciones, asociaciones o comités anatómicos que existen. Ahí le voy a dar una listita. Muy bien, ellos aceptan todavía la escuela francesa, la escuela inglesa o anglosajona, y actualmente se maneja la escuela americana, que es la escuela actualizada, normalizada, estandarizada anatómicamente hablando. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta eso, en Gran Bretaña se hizo la ley de tejidos humanos en el 2004,
donde era para regular la extracción y almacenamiento y el uso y la eliminación de cuerpos, órganos y tejidos humanos, ¿no? Prácticamente con estos tejidos hacían en función seguramente a preservación en formol, por ejemplo, ¿no? Para tener estudios en el tiempo y en la época. Y ustedes van a ser sometidos a esos cadáveres, ¿no? Cadáveres que tienen 5, 7, 8, 10 años de antigüedad, pero que han sido almacenados, conservados con sustancias específicas para que no se pierda la anatomía del cuerpo humano en el tiempo. Muy bien. Y en la actualidad, por ejemplo, aparece el señor Gunther von Hagen, donde hizo las exhibiciones. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero es que me parece que se queda en la diapositiva de la Edad Moderna. ¿Así? A ver, Sí. déjame ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues justamente decía que si se veía o no se veía. A ver. ¿Mm? Y tengo que combatirlo otra vez. A ver, a ver, a ver. Me avisa si se ve así. Y dice que no se puede combatir. A ver qué pasó. No, déjame checar. Sí, efectivamente, creo que no se puede compartir. ¿Qué le pasó ahora? Ya, creo que si lo comparto así, sí se va a poder. A ver, déjame chequear. Ahora sí se ve. Sí. Sí se ve, profesor. Ya, sí, voy a tener que hacerlo de esa manera porque no creo que se pueda agrandar. El Meet no permite agrandar. A ver. Qué raro. Se salió otra vez, ¿no? Sí. Un momento.
Estoy compartiendo toda la pantalla, ¿ya? Ahora sí creo que se visualiza, ¿no? Después de compartición de toda la pantalla. Ahora sí se visualiza, chicos. Claro, sí. Ya, muy bien. Muy bien, entonces pasamos esto rápidamente, por favor. Entonces, hemos dicho, profesor, que la escuela francesa e inglesa están en la edad moderna, prácticamente respecto a la escuela inglesa. Era William Harvey que prácticamente disecó a su padre y a su hermana para entender la circulación sanguínea. Muy bien. Y aparece justamente las dos escuelas, ¿no? La francesa y la inglesa. Muy bien. Luego aparecieron Malpighi, Nielsen y Stacy Gaetano Zumbo y Antonio Valsalva para completar la edad moderna, ¿no? Que justamente te decía que Malpighi era padre de la anatomía microscópica, Nils hizo el estudio anatómico de los ganglios linfáticos y glándulas salivales, Gaetano desarrolló técnicas anatómicas del modelado en cera y fundador de anatomía y fisiología del oído es Antonio Valsalva, ¿no? De la edad moderna. Muy bien. Y estamos justamente terminando la explicación de la línea cronológica, que justamente con Franklin Peinemal era como que el inicio de la escuela americana, en donde para que podamos socializar de manera importante de esta época en sí. Muy bien, por acá. Ya está. Y la ley de los tejidos humanos en 2004 nos daba pues, quizás la venia para regular la extracción, almacenamiento y el uso del almacenamiento del cuerpo humano en órganos y tejidos humanos. Justamente le decía que gracias a esta ley permitían almacenar los cadáveres en formol, como actualmente ustedes lo van a recibir a los cadáveres, y esta época justamente hace 22 años ya favorece mucho el estudio anatómico. Muy bien. Y Gunther von Hagen hace justamente la primera plastinación, que justamente los cadáveres preparados de una manera especial para que puedan ser, cuando tú lo tocas, es como una plastilina, ¿no? Especializada. Esa sería justamente la preservación por plastinación, que justamente éticamente y legalmente están divididas, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, entendido lo que es la línea cronológica de la anatomía, vamos a ver que las escuelas anatómicas solamente son las más conocidas, ¿no? Recordamos que de la línea que hemos visto de la antigua, la contemporánea y la actualidad, aparecen estas escuelas, ¿no? La griega, la francesa, la inglesa o anglosajona y la escuela americana. Representantes importantes de la escuela griega va a ser el señor Claudio Galeno Nicón de Pergamo. Muy bien, ya hemos visto a Galeno, que según sus creencias, la escuela griega queda ahí y nada más. La escuela francesa, inglesa, muy bien. La escuela francesa es la que tiene representantes importantes. Uno de los primeros y el que revolucionó la historia en esa época de la Edad Media, Andreas Vesalio, muy bien. Pero hay otros que también tienen esa nacionalidad francesa, pero son después de Vesalio, no son la época de Vesalio, son mucho después. Por ejemplo, Henry Rouvier, muy bien, en 1938, en su tratado La anatomía del sistema linfático humano. Por ejemplo, él se basó en estudios del señor Sapey. Sapey inició el estudio del sistema linfático en sí en el cuerpo humano, pero el que hizo la distribución de todos los grupos ganglionares que están, o nódulos linfáticos ganglionares que están en todo el cuerpo humano, lo hizo Henry Rouvier. Muy bien. Y Henry Rouvier prácticamente sería uno de los precursores de establecer o sentar las bases del sistema linfático. Y los tomos que tiene Rouvier de esa época a la actualidad son 2 a 3 tomos grandísimos, son muy gruesos, ¿no? Y era muy detallado en su estudio. Muy bien. Cuando algún día tú leas que, por ejemplo, ¿no? El plexo
vamos a decirlo así, el plexo linfático subareolar de Zapey, así le llaman, ¿no? Que justamente está abajo de la aureola del pezón del varón y de la mujer. Hay un grupo ganglionar debajo de la coloración marronesca que tiene al costado del pezón. Entonces, a ese, por ejemplo, le pusieron justamente ese plexo subareolar linfático de Zapey, ¿no? A honor a él, porque él estudió por primera vez el sistema linfático. Muy bien. Luego apareció en 1900, o en la época ahí más paralela quizás, ¿no? 1921, pero luego siguió su estudio hasta 1950 y su última actualización en 1980, el señor Leo Testut, muy bien, con su tratado Chachi Animane Amani, ¿no? Que es prácticamente decía Tratado de la Anatomía Humana, en donde su discípulo prácticamente fue André Latarjet. Muy bien. André Latarjet es prácticamente su discípulo de Testut, ¿no? Entonces, si tú alguna vez ves Testut Latarjet, es porque lo han juntado los dos, ¿no? Pero sus estudios después de Latarjet, André Latarjet fue su hijo, Michel Latarjet. Entonces, Michel Latarjet es prácticamente que termina de actualizar el último tratado original en 1950 y en 1980 fue traducido al español. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven tratados de tema de libros de Latarjet, libro de Testut, prácticamente es una sola corriente, ¿no? Porque Testut, Latarjet fueron prácticamente Testut maestro, Latarjet discípulo y el hijo del discípulo, se puede llamar así, ¿no? Y Henri Rouvier es otro protagonista de esta época de la escuela francesa, en donde también se crea tomos, pero ¿cuál de los dos hace representaciones completas, magistrales, profesor? Testut. Muy bien. Pues se puede decir que es uno de los textos con representaciones, imágenes más completas que puede existir, pero Rouvier no se queda atrás, ¿no? Está prácticamente dándole el codazo ahí entre los dos, ¿no? 1921 Testut, 1938 señor Henri Rouvier, bien conocido las literaturas. Muy bien. La escuela anglosajona o inglesa va a ser representante principal William Harvey por su disección de Corpus Sanguini Humani, que es justamente la disección de su padre y su hermana, ¿no? Para la creación o entender el funcionamiento de la circulación sanguínea. Muy bien. Y en la escuela americana actualmente está Frank Netter, ¿no? Frank Netter es un médico y que hace graficaciones anatómicas en libros de un atlas. Por eso que ustedes van a utilizar el libro por primera vez que van a hacer en anfiteatro, es el señor Frank Netter. Frank Netter es una escuela americana. Muy bien. Si tú lees Rouvier, Testut, Latarjet, son escuelas francesas. Muy bien. Y si tú lees libros anglosajones, sería derivado del señor William Harvey. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho la escuela francesa, pero me tengo que alinear en la escuela americana, puesto que la escuela americana está con la norma internacionalizadamente aceptada ya. Entonces, para entender eso, tenemos que ver también algo más. Muy bien. Y también el señor canadiense, ¿no? Frank Netter es estadounidense y canadiense es Kate Leon Moore. Muy bien. El señor Moore prácticamente describe la anatomía de manera clínica, si quieres llamarla así, ¿no? Netter es topográfico, es gráfico, o sea, imágenes nada más. Pero ahora hay variaciones de Netter, ¿no? Hay Netter para patología, Netter para fisiología, pero esos son derivados de Frank Netter original. El Frank Netter original es solamente que full láminas de todo el cuerpo humano. Quedamos en la canadiense Moore, el señor Moore, el libro Moore, que algún día vas a leer entonces en estos días, va a ser justamente la explicación de manera anatómica, topográfica, pero también clínica. Entonces te va a decir, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? Te lo explica Moore. ¿Qué es la lesión, o cómo se pone así, ¿no? ¿Cómo se da
la ruptura de una arteria cerebral, ¿no? Vamos a llamar así, lo que le llamamos las ACV o los SBs hemorrágicos. Prácticamente lo explica Moore, ¿no? Como ejemplo peculiar, ¿no? Entonces, clínicamente, la hace como que la anatomía anatómica topográfica aplicada a la clínica en sí, ¿no? Pero hace las dos versiones. Muy bien. Listo. Acá no he mencionado uno, puesto que de manera personal a mí me gusta mucho leer el señor Ben Pansky. El Ben Pansky es justamente una de las personas que también hace la anatomía actual con la nomenclatura actual, ¿no? No es muy circulado en la sociedad, no sé por qué. Pero yo tuvo que pasar como 7 años después, 6 años después, perdón, para conseguirme otra vez ese libro, porque con ese libro cuando yo era estudiante, estudiaba muy bonito, y bacán, ¿no? El señor fue Ben Pansky, ¿no? Que justamente es un atlas anatómico también que por una cara te explica mediante dibujos y nombres que es todo blanco y negro y solamente lo que te explica lo pinta de rojo, de amarillo, de azul, de verde, ¿no? Y utiliza solamente esos colores y al otro inverso de la cara pone el cuadro resumen de lo que te está explicando en el otro lado. Interesante. Si lo pueden conseguir, bien bacán. Entonces, con estos temas de la escuela anatómica, tú vas a saber qué estás leyendo. Si tú me revisas Frank Netter, estás aprendiendo de una escuela americana. Si estás viendo una de Moore, un libro de Moore, es una escuela americana, por supuesto. ¿Ves? Algo de Harvey, es una escuela inglesa, anglosajona. Si tú me lees libros de Bouvier, Testur, Gross, ¿no? Por ahí, que veo por ahí, se llaman como escuelas francesas, ¿no? Porque la griega prácticamente no tiene razón de ser ahorita, ¿no? Muy bien, entonces, hasta ahí. Con esta pantallazo que te he dado la bibliografía que tienes que leer en la anatomía. ¿Empezando de dónde? De la escuela americana, por supuesto, ¿no? Lo más entendible es lo que debes tener a la mano siempre, ¿cuál es? El libro de anatomía humana de Frank Netter y otro de anatomía humana de Moore. Muy bien. Esos dos me ayudan mucho a comprender mucho más. Muy bien. Uno puede ser también el Gray, ¿no? Hay uno que se llama Gray o Gray se pronuncia, pero se escribe Gray, que pueda complementar ese estudio, pero es muy básico y también te puede ayudar también bastante. Pero los libros densos, concretos, que te da completo en la anatomía, pero son muy voluminosos, que yo te digo que en el tiempo lo irás aprendiendo, son el libro de Rouvier y Testud-Latarjet, que son los 3 nombres que te he enseñado que son las escuelas francesas puramente. Muy bien. Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Se entendió con respecto a las nomenclaturas anatómicas el tema de las escuelas anatómicas? Entender primero cómo se crea o cómo aparecen los personajes, por lo tanto aparecen escuelas, y gracias a las escuelas aparecen los textos que actualmente existen. Por ejemplo, estos libros yo los tengo descargados virtualmente en una biblioteca virtual, en la cual les voy a proporcionar también para que ustedes puedan descargarlo, revisarlo, etcétera. Pero siempre les pido que vayan primero de lo más sencillo. ¿Cuál es? La escuela americana. Y cuando tengan tiempo, lean los libros voluminosos, por supuesto. Muy bien, eso yo les pido bastante. Coquito, Netter, Moore, por ahí uno quiere Yokochi, que también es americano, Yokochi, que es full Netter de imágenes atlas de cuerpos humanos reales, muy bien. Gray también puede ser, y derivados, porque son escuelas americanas, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta acá. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Estamos en la última parte ya de esta primera parte del introductorio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, entonces hacemos las nomenclaturas anatómicas. Muy bien. Las nomenclaturas anatómicas es un sistema especializado de términos utilizados por anatomistas, zoólogos y profesionales de la salud,
como médicos, cirujanos y farmacéuticos, para describir las estructuras y funciones del cuerpo. El sistema se basa principalmente en el latín y el griego, ¿no? Era originalmente. Y utiliza términos específicos para denotar estructuras anatómicas para facilitar y comprensión universal. Muy bien. Ahora, una vez que apareció el tema del latín y griego, hubo la necesidad de ¿qué? De un proceso de estandarización de terminologías anatómicamente implicada en la creación de términos universalmente aceptados. Por lo tanto, existen dos nomenclaturas. Una nomenclatura anatómica tradicional, o también conocida como la nomenclatura clásica, y una nomenclatura anatómica internacional o nomenclatura moderna. Muy bien, eso quiero que tomen en cuenta dos cosas a la vez. Por ejemplo, quiero ponerte un nombre cualquiera. Nomenclatura moderna. Allá. Tuberosidad mayor del húmero. Nomenclatura clásica. Troquíter. Nomenclatura moderna. Ligamento inguinal. ¿Cómo le llamarían la nomenclatura clásica? Nombres propios de célebres. Ligamento de pulpar. Ligamento de falopio, de ligamento de, ¿cómo te puedo decir? El cintilo pubiana, ¿no? Porque según lo que está uniendo, ¿sabes qué son? Son nomenclaturas clásicas, muy bien. Y la nomenclatura moderna son justamente ignorar un poco los nombres de célebres o de qué estructura que se parecen, ¿no? Pero prácticamente actualmente la moderna está a un 70-75% manejable, ¿no? Porque a veces a los docentes les gusta enseñar mucho la terminología clásica, aún todavía persiste la anatomía clásica, pero ustedes tienen que identificar si es clásica o moderna. En el Drive, que también lo voy a dejar estudios, artículos en español, por supuesto, en donde ya de hace 10 años, más de 20 años prácticamente, se crean los famosos nomenclaturas modernas estandarizadas, donde el hueso cúbito se le llamaba hueso ulnar, tiene que ser hueso cúbito, algo así, ¿no? O el semilunar, actualmente es vamos a poner el lunato, así le llaman, ¿no? Entonces prácticamente cosas que podemos manejar, relativamente la mayoría van a ser modernas, pero algunas cosas, aunque no lo creas, se te va a hacer más fácil aprender la nomenclatura clásica. Y en ese momento tú lo vas a ir viendo en este avanzado. Muy bien. Entonces, si veo, profesor, lo que es la parte cómo se origina la nomenclatura anatómica clásica, empieza desde justamente Andreas Vesalio. Muy bien. En donde justamente Vesalio le da nombres o esa nomenclatura anatómica funcional para evocación de cosas, ¿no? Por ejemplo, el hueso del oído medio o huesecillos del oído medio, que se dice, se parece a un martillo, llamemos martillo, entonces se llama martillo. Uno se parece a un yunque, se llama yunque, ¿no? Otro se parece al estribo del caballo, ponga el estribo. O sea, prácticamente, ¿qué? Era nomenclatura antigua, ¿no? Griega, si quieres llamarla así, o media, que es de la Andrea Vesalio, prácticamente que se representaba según la funcionalidad de la estructura. O de personas, ¿no? Falopio, Purkinje, Eustaquio, etcétera, 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 ¿no? Luego, la Sociedad Alemana de Anatomía en 1895, inician, como diciendo, ¿no? La nomenclatura estándar, prácticamente para decir que todos tienen que manejar esto. Muy bien. Y con esta nomenclatura estándar, ¿cuál es? La anatomía en latín. Quiere decir que la Sociedad Alemana Anatómica inició con su nómina Anatomía de Basilia, todo era en latín y derivado del griego. Muy bien. En esta nómina anatómica clásica, la tradicional, lo utilizaban germanos, o sea, los alemanes, italianos, norteamericanos y latinoamericanos. Prácticamente
Todos estaban de acuerdo en esa época, hasta 1933, de que todo tiene que ser en latín. Muy bien. Ahora, luego aparece la nómina anatomía internacional, ¿no? La anatomía o la nomenclatura internacional, la moderna prácticamente, pero tienen que aparecer ¿qué? Comités, federaciones y asociaciones. Muy bien. En donde estos comités hacen un feedback de todo prácticamente conciso, pero aparece un comité internacional federativo de terminología anatómica en 1989, donde dice, vamos a crear una anatomía internacional aceptada para todo el mundo y no haya que tener variaciones, ponerle nombres o epónimos que no tienen razón de ser y hagamos la vida infeliz al estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, los Estados Unidos y Europa dijeron, sí, estamos de acuerdo. Entonces, aparece la anatomía internacional. Muy bien. Muy bien. Entonces, las organizaciones anatómicas, gracias a esto, esas federaciones, asociaciones y comités, ahí le he puesto su definición de cada una de ellas, la que está actualmente vigente, ¿cuál es? O todas están vigentes, pero la que está manejando todo el mundo anatómico es la Asociación Panamericana de Anatomía. Muy bien. Creada en 1966. Muy bien. Entonces, esa Asociación Panamericana de Anatomía prácticamente ha creado extensiones de ella para poder hacer más validez sus estudios y ha creado revistas internacionales de morfologías en el 2003, ha creado un simposio iberoamericano de terminología anatómica en 2009 y el último que se creó fue la Academia Panamericana de Anatomía, ¿no? En donde cada uno de ellos sirve justamente para estudiar, profundizar y compartir estudios en todo el mundo. Muy bien, pero la Asociación Panamericana de Anatomía está hecho por justamente de un grupo de personas de todo el mundo en donde dice, esto va a ir, esto sí sigue, esto no sigue. Muy bien. Entonces, si nosotros nos vamos a dirigir a la nomenclatura moderna, es gracias a la Asociación Panamericana de Anatomía. Muy bien. Todo esto quiero que lo vayan entendiendo, puesto que ustedes en todo el trajín del curso de Anatomía Humana van a aparecer muchos nombres, muy bien, muchos nombres. Pero cuando te digan, ¿no? La anatomía moderna, la clásica, si tú me dices moderna, es la nomenclatura americana, ¿no? La que es aceptada por todo el mundo. Si tú me dices anatomía clásica, está en latín, profesor en griego. ¿Y quién era esa profesor? La escuela francesa y la escuela inglesa, junto con la germana, ¿no? Que es la parte alemana. Pero prácticamente son la parte de Europa, ¿no? Todo lo que sea tradicional mayormente es de Europa, muy bien, y todo lo que es moderno ya es una convención entre Europa y América. Eso quiero que tomes en cuenta también, por favor. Ustedes cuando lleven su especialización más adelante en cada una de ellas, ustedes van a tener que ir viendo libros, ¿no? Y conocer y reconocer si son nomenclaturas clásicas o nomenclaturas modernas. Muy bien. Listo. Entonces, con esto sería la primera sesión de lo que es el primer introductorio. Muy bien. Tratando de poder evocar y comprender de dónde van a venir todos esos nombres, ¿no? Porque a veces los nombres van a ser bien tediosos, muchachos. Yo les pido que tengan paciencia para todo este estudio, puesto que hay que tener paciencia, bastante paciencia diría yo. Muy bien. Pero es importante que lo comprendan, ¿ya? Para que podamos quizás de poco a más ir comprendiendo en tal caso. Muy bien. Dejo compartir esto. Muy bien. Por favor, estamos ahora, antes que se acabe esta partecita, ¿alguna pregunta con respecto a la primera parte que hemos estado viendo ahorita, muchachos? ¿Alguna duda, algún percance? ¿Algo que quieren sintetizar, quieren aclarar bien? Porque es momento de hacer las preguntas, ¿no? Sí, dime Luis Emilio. Muy buena, profesor. Quisiera mayormente saber cómo sería el tema de los resúmenes, ya que
el legado lo ha puesto así para hacer los resúmenes y de ahí presentarlos. Claro, a ver, entonces Luis comenta, Emilio, ¿tú eres de qué área, Félix? Yo soy del área de tecnología médica de la especialidad de radiología. Y ya, muy bien. Acá hay un grupito, ¿no? Está con un ratito antes de seguir. González, Bejarano, Muñoz, Kiko, Carlos. Todos me escuchan de acá, ¿no? De la otra sala. Sí, muy bien. Sí, si pueden ingresar a la otra sala que está más completa, sería bacán, ¿eh? No sé, para que también escuchen los audios de los compañeros, porque como tengo dos salas, algunos no escuchan en esta sala y escuchan en la otra, ¿no? Se puede llamar así. Si se pueden pasar a la otra sala, genial. Muy bien. Para que escuchen todos los comentarios y sugerencias de los compañeros, ¿no? Ya. Caterine, Kiko, Carlos, también pasan a la otra sala porque no están todos. Muy bien. Ahí está, excelente. Muy bien. Entonces decía Carlos que cómo va a ser el tema de los resúmenes, ¿no? El tema de los resúmenes justamente es vamos a poner así, ¿no? Ha habido temas importantes con respecto al desarrollo de este punto de la primera etapa de la historia de la anatomía. Claro, muy bien. Vamos a poner que por cada tema sea una página. Por cada tema, porque hemos hecho creo que 3 temas, ¿no? Hemos hecho el tema, vamos a dejar entrar. Ya. Hemos hecho el tema correspondiente a la historia, a la línea cronológica de la anatomía. Hemos hecho el tema de las escuelas anatómicas, muy bien, y la nomenclatura, ¿no? Entonces, para que tú puedas comprender que son 3 temas, por ejemplo, en uno solo, ¿no? O sea, serían 3 hojas BON y trata de sintetizarla en todo lo que puedas en una sola esquema, para que tengas una visión completa del panorama, ¿sabes? Esa es función en sí, ¿no? El tema de resumen, tú lo puedes hacer de manera como tú creas que tú lo puedes entender mejor. No hay una estructura definida en sí, pero de que tú puedas entenderlo sería lo más oportuno, ¿no? Lo más elocuente, si quieres llamarlo así. Muy bien. Otra pregunta, por favor, otra pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Otra pregunta, por favor. Muy bien. Ya. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, se entiende que todo se entendió, ¿no? Siempre he dicho, ¿no? Si no hay preguntas es porque se entendió todo, y si no hacen preguntas, porque no se entendió nada, ¿no? Si se entendió todo, bien por ustedes, bien, bacán, no hay ningún problema. Muy bien. Voy a cerrar mi otra pantalla. Que me evita salir. Ya está. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. A ver, entonces, vamos a dar inicio. Delegada, por favor, que cabe en esta primera grabación. Dice, acá dice una preguntita más. ¿Qué material nos recomienda para complementar el curso? ¿Qué material hablas en función a los libros? Giancarlo de la Serna, ¿no? Ya. Ya, como te decía, primer libro que deben tener de bolsillo, ¿cuál es? Frank Netter. Muy bien, Frank Netter. Segundo libro, libro de Moore, Anatomía Clínica de Moore. Muy bien. Si quieres completar un poco más, Gray. Muy bien, el libro de anatomía de Gray. Si a alguno le gusta anatomía por imágenes de cuerpos reales en fotografías, Yokochi. Muy bien. Yokochi. Entonces, todos esos libros los he puesto en el Drive que está la biblioteca virtual, como les digo, que va a haber para ustedes. He puesto 10 autores distintos, desde el más sencillo a los más completos y más voluminosos. Y muy aparte hay dentro de esa biblioteca hay una carpeta que dice neuroanatomía. Y en neuroanatomía hay 10 autores distintos
desde lo más sencillo, por supuesto, clínicamente hablando, a los más antiguos. En la neuroanatomía, uno de los más antiguos, ¿quién es? Es los principios neurocientíficos, bueno, principios de neurociencia se me fue el nombre, pero el señor Antonio Ramón, por ejemplo, el señor Ramón de Cajal, muy bien, Santiago Ramón de Cajal, es uno de los pioneros de la de neuroanatomía, porque pintó por primera vez en 1906 la primera neurona, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí también tendremos que aprenderlo en su momento. Muy bien. Listo. Entonces, delegada, apaga la grabación de esta parte, por favor. Dice profesor Fica, dice acá. Ficat y Arlet, puedas explicarlo. La pregunta es, ¿quiere que te explique que las asociaciones? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, profesor. A ver, déjame acá. Antes de apagar esa grabación, entonces. A ver. Me dices, creo que es esta diapositiva, si no me equivoco, ¿no? ¿Me avisas? Ya. Muy bien. Ya. Recordamos, profesor, de que los comités, en el orden que lo he colocado, han ido apareciendo en la historia. Muy bien. Por ejemplo, acá hay un tema de lo que es la Federación Internacional de Congreso de Anatomía de 1975. Muy bien. En donde es en esa federación internacional, si vemos acá la definición, ¿dónde está? Acá está. Una federación, ¿qué es? Es un sistema de gobierno en el que en que una constitución escrita vamos a decir, ¿no? Distribuye el poder y la responsabilidad entre un gobierno nacional y una serie de gobiernos estatales y regionales. ¿Qué quiere decir, profesor? Que esta federación está incluido varios países y tiene una jerarquía interna. Muy bien. En donde los congresos que se van a hacer, su único principal motivo, ¿cuál va a ser? Transmitir la nomenclatura que se está relacionando en la historia, o sea, en todo el mundo, ¿no? Ahora, esa federación, profesor, tuvo o da origen a la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas. Ahora, el tema de las asociaciones, que es una asociación, puede definirse como una agrupación de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de una forma estable, organizada democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, menos formalmente del Estado, ni partidos políticos, ni las empresas. ¿Qué quiere decir? Que el tema de las asociaciones es un grupo de asociaciones que también tiene jerarquía, pero no tienen fin de lucro. ¿Cuál es su única función? Estandarizar algo. En anatomía, en este caso, son estandarizaciones de algo. Muy bien. Y esta federación va a dar origen o creará el Comité Internacional Federativo de Terminología Anatómica a la respuesta de un comité que estaba ya vigente de la Federación Internacional. Por eso le he puesto los mismos colores. La federación, por ejemplo, o el Comité Internacional de Nomenclatura Anatómica, la IANC, creó o se originó la nómina anatómica, embriológica y histológica, pero sin el consenso de la federación que hablábamos acá, de la Federación Internacional. No lo tomó en cuenta. Entonces, ¿qué hizo lo que es la Federación Internacional de Asociaciones Anatomistas? Crea la FICA. ¿Para qué? Para que este Comité Internacional Federativo de Terminología Anatómica cree la anatomía o la nómina anatómica internacional, ¿no?
Es una historia correspondiente solamente de conflictos, ¿no? En sí, entre grupos anatomistas, para decir, ¿no? Oye, ¿por qué has publicado algo si no has tenido mi consentimiento, no me has preguntado? Entonces, la Federación Internacional de Asociaciones, que se había creado de la federación, crea esta comité internacional, ¿no? ¿Y qué es un comité? El comité, comisión, es un órgano de una o más personas subordinadas a una asamblea deliberativa u otra forma de organización. Un comité no puede considerarse en sí mismo una asamblea ni un órgano disusorio, ¿no? Que toma decisiones por suma cuenta, en sí es el término. Entonces, por eso que tú vas a ver estos términos, ¿no? Federación, asociaciones y comités. ¿Quién tendría la jerarquía de todos? La federación. Lo segundo, ¿quién sería? Las asociaciones. Y tercero es el comité. Actualmente, ¿qué asociación ha tomado ya la batuta, se quiere decir? Es la Federación o la Asociación Panamericana de Anatomía, pero está avalado por la federación, por supuesto, ¿no? La federación, todo el mundo. Asociación es un grupo de personas que son 20 expertos y 16 representantes que están en tema de juzgar lo que uno propone. Prácticamente son 36 personas, 36 profesionales, ¿no? Que valida todo lo que tiene que ver con la anatomía. Entonces, eso tiene que ver con la estandarización según la creación de comités. Muy bien. Es una época de historias, ¿no? Para que puedas comprender, y si algún día ustedes pueden ir a congresos de anatomía, genial, porque por ejemplo en el Perú no hay escuelas anatómicas, ¿no? No hay, no existe, ¿no? Existe en Brasil, en Argentina, que es una de las cumbres en América Latina, pero propiamente en el Perú no existe escuelas anatómicas, no hay. Entonces, si uno quisiera profundizar en la escuela y crear una escuela interna acá y promover una federación, un comité, lo que tú quieras, tenías que llevarte o tenías que capacitarte fuera, estudiar un posgrado fuera y venir con eso adentro acá de Perú e instalarlo, ¿no? Sí se puede hacer, ¿no? Es uno de mis objetivos en la vida, creo. Ya veré eso con todo este hobby. Pero bueno, en sí, entonces, en función a eso, he tratado de hacer por ejemplo, esta clase, nunca la he hecho, chicos, nunca la he hecho. Es primera vez en mi vida que la he hecho. ¿Por qué? Porque decía, no, pero el chico de frente que vaya con la terminología. No, pero he tratado de comprender y reflexionar, pero los chicos siempre van solamente a comprender los nombres y no saben cómo se originó toda esta vaina. Entonces, no, voy a hacer una sesión entonces de la historia, ¿no? Primero, siempre yo pensaba que la anatomía de la historia o la historia tiene un significado y los significados se entienden por qué se origina todo. Entonces, primera vez que presento esta clase, así es que ustedes están viendo el producto del conocimiento de 14 años de experiencia, ¿no? Sintetizado solamente en estas 4 diapositivas para que entiendas el porqué de la anatomía y cómo se crea la anatomía. Entonces, si tú me dices, profe, padre de la anatomía, ¿tú qué me dices? Andreas Vesali. Eso, sí. Muy bien. ¿Cuáles son las escuelas que existen, profesor? Ah, profesor, la francesa, la inglesa anglosajona y la americana, profesor. Muy bien. ¿Quiénes son los representantes de la francesa? Profesor, por favor. Representante importante de la parte francesa. ¿Usted qué me dicen? No me decepcionen, ¿eh? ¿Ah? Profesor, Andreas Besalio, profesor. Muy bien, excelente, muy bien. Estamos hablando de ese, prácticamente. Andreas Besalio, ¿qué más? Henry Rouvier, Leo Testu, La Target. ¿Viste eso? No, esa es la escuela francesa. Y si tú me dices la escuela americana, tú me dices ¿qué? Ah, pero eso es facilito. Frank Netter, Moore, canadiense, profesor, excelente, ¿no? Y si tú me manejas inglesa, William Harvey, profesor. Recuerda, chicos, que cuando tú llegues al tema de la tesis o proyecto de tesis, que es 4º año, para 5º que es internado, tú vas a tener que sustentar tu base teórica. Y vas a ver, tu carrera te va a obligar
a que conozcas autores. Te va a obligar, de todas maneras. Entonces, yo te invito de que por lo menos entiendas de una manera indirecta esta partecita. Hay, como te digo, ahí tengo como 4 PDFs que son de 1990, del 2004, de 2009, 2011, 2012, 2022, por ejemplo. Están ordenaditos por etapas, pero todo te suma, todo te hace entender, ya se creó así, esta es la cosa, porque hubo estudios, ¿no? Justamente previos en los 90 para normalizar la nomenclatura anatómica. Muy bien. Entonces, si algún momento te escucho, por ejemplo, te decía ligamento inguinal, sus epónimos o sinónimos. Cuando te dice la palabra epónimo, ¿qué significa? Dime la nomenclatura clásica, la antigua. Si tú me dices ligamento inguinal, es una nomenclatura moderna, por supuesto. Pero su epónimo, ¿qué dices? Me vas a meter nombres franceses seguramente, así dice. Vas a meter nombres franceses. Sí, Besalio, Popar, me vas a meter Cintilo Pubiana, Falopio. O sea, ¿por qué? Todo es un nombre ese mismo, solamente que cada autor dijo, voy a ponerle este nombre a su honor de tal persona. Pero es lo mismo prácticamente, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta esas cositas para que no te traumes, ¿no? Vamos a tratar de darle lo más necesario para que ustedes puedan comprender lo más sencillo también. Muy bien. Ahora sí, ¿alguna pregunta más, por favor? Ninguna. Perfecto, muy bien. Entonces, delegada, ¿está el delegado? Ya desapareció la delegada. ¿Dónde está la delegada? Aquí estoy. Sí está la delegada, ya. Delegada, por favor, terminada esta parte de la sesión. Ya. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten de cuerpo? ¿Están todavía animosos? Profe, ya me senté 1 hora y la verdad que ya vamos 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media vamos. Si están todavía con las fuerzas necesarias o necesitan que la dejamos acá de repente y lo empezamos el día viernes, ustedes me dicen nomás, ¿eh? ¿Soportarán una sesión más? ¿O también hasta ahí nomás? Decían ustedes, ¿qué mismos son? Ya. Como ya es hora de almuerzo, dice la gente, profe, tengo que almorzar, no sé. Voy diciendo, ahorita traten de comunicarse para comprender su disposición, ¿ya? Ay, José, que está prendido su cámara. José, ¿tú qué dices? Tengo hambre, profe. Muy bien. Sí, chicos, de verdad que descansadito, lo sé, pero bueno, entonces vamos a hacer 3 cosas, entonces. A ver, como entrenamiento, pues, ¿no? Vamos a ver cómo entiendes esta parte introductoria que es la historia de la anatomía. Y mi desayuno, dice Rosso, mi desayuno. Ya, ok. Vamos a comprender un poquito y por su primer introductorio, ya el día viernes empezamos de las 9 y ahí se acabamos hasta las 12. Muy bien. Tenemos pendiente entonces hacer las generalidades de la anatomía. Ahora, gracias a esta clase, las generalidades las vas a entender rapidísimo, ¿no? Porque yo antes de enseñar de frente generalidades, de frente. Pero ahora creo que con este preámbulo creo que vas a entender mucho mejor la anatomía y según eso vamos a entender la parte esquelética general y luego la articular. Muy bien. Esos 4 temitas creo que van a ser tu base, tu cimento para que luego la anatomía de la parte del neuro puedas iniciar muy bien. Estoy pensando también, porque en neuro estoy cambiando todos mis dispositivos también, modificándola sobre todo, ¿no? Estudiar los huesos del cráneo. Muy bien, ¿para qué? Porque en el tema del capítulo de cabeza yo no te lo enseño normalmente. El doctor Mondragón es el que te enseña en las clases, o quizás no sé, un colaborador que esté, te lo va a dictar,
pero mayormente yo te dicto lo que corresponde en neuro. Pero neuro no te enseño muchos huesos, entonces voy a tratar de ver si hago una clase de huesos para neuro, muy bien, para que entiendas las partes de todos los orificios de la base de cráneo, la estructura que tiene generalidades por lo menos, y con eso tengas listo, porque luego dejas cabeza un ratito, te vas a miembro superior en el aparato locomotor, miembro inferior, y luego regresas a cabeza, ¿no? Cabeza y cuello y dorso, ¿no? Que es el tercer capítulo, pero ahí ya tendrías con qué repasar de la primera unidad, ¿no? Entonces, esperemos pues, que todo sea productivo y todo sea de acuerdo por ustedes y alcance el tiempo sobre todo, ¿no? Sobre todo es eso. Está pactado que el día lunes lo más probable se inicie, tiene que ser, yo opino, tiene que ser presencial las clases, ¿no? Presencial sí o sí. ¿Por qué? Porque así damos al 100% nuestro 100% de presencia y esperemos que sea todo así, ¿ya? Bueno, muchachos, entonces lo dejamos acá el día de hoy y esperemos de que haya sido productivo por lo menos en esta hora y media que hemos tenido de sesión. Y ya el día de viernes empezamos a las 9 de la mañana. Muy bien. Con los mismos enlaces que he mandado a los delegados, por favor. Ahorita los introductorios, les mando solamente 2 enlaces para que si se llena uno, el otro también esté vigente. No hay problema, ¿no? Pero bueno, los resúmenes, delegada, te voy a compartir un enlace Drive, muy bien, para que lo suban a ese enlace la sesión del día, los videos del día de hoy. Y en la tarde ya esté listo lo que es los videos para que hagan su resumen de los muchachos para el día de mañana. Muy bien. Y el día, en la noche mañana, ya debería haber terminado de revisar cada uno. Como se puede ver por celular, por tablet o por computadora, lo puedo revisar en cualquier momento, así está en la calle. Así que en un momento me doy tiempo y voy revisando cuáles son los apellidos y las áreas que corresponden. Muy bien, chicos. Dicho de esta manera, muchachos, nos vemos y cuídense bien. Nos vemos el día viernes. Chao, chao. Sí. Doctor, ¿se podría quedar un momento? Solo usted y, bueno, los delegados de área. Los demás chicos se pueden retirar, por favor. Allá, muchachos, a ver. Quiero aprovechar, sí. Ya, chicos, gracias. Cuídense. Nos esperamos el día viernes. Muy bien.